Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves 19 de octubre. Oye, faltan ya 12 días, 12, para culminar este mes. Dentro de 10 días... Elecciones. Eso será otro carnaval más. Hoy es jueves eucarístico, hoy es jueves sacerdotal. Yo los invito a orar todo este panorama de muerte, de violencia a nivel general. Y yo invito a la reflexión. Hay un problema. Abraham es el padre de 3 religiones: judíos, judaísmo, cristianismo y, por supuesto, toda la experiencia de este mundo del Islam. No olvidemos que Abraham es el padre de Isaac, que es el hijo de la madre Sara. Pero también Abraham es el padre de Ismael. De ahí vienen los ismaelitas. Y Isaac viene la corriente del judaísmo. Y del otro tronco aparece Jesús, el cristianismo. En el fondo es una invitación a reflexionar, a orar, actuar como debe ser. Creo que aquí tiene un papel preponderante la parte religiosa. Más de 1000 años convivieron, cada uno respetando sus creencias, sus vivencias y todo eso. Creo que es importante, que urge un diálogo. Se necesita sentarse, deponer las armas. Ya el Papa nos lo viene diciendo, que la tercera guerra empezó hace rato y que es una guerra escalonada, una guerra fraccionada, pero la tercera guerra la tenemos. El Papa nos viene hablando mucho de eso, pero yo invito a orar en este jueves eucarístico, en este jueves sacerdotal, a orar, a clamar al Señor y a pedir a nuestra Madre, la Santísima Virgen, que ella como Madre interceda por nosotros. Interceda. San Pablo de la Cruz, presbítero, sacerdote insigne que remó contra la corriente toda su vida. Pablo vivió en un tiempo difícil, no solo en lo social, sino también en lo religioso y espiritual. El Papa Clemente XIV, en 1773, es decir, siglo XVIII, impuso la supresión de la Compañía de Jesús. Fue también el tiempo de la fe tolerada por muchos solo como un cumplimiento
motivo de elegantes rituales, una fe que no habla de sacrificio y esconde la cruz. Nació en Ovada, Italia, el 3 de enero de 1694, siglo XVII, proveniente de una familia noble, aunque con ciertas dificultades económicas. Su padre era comerciante y lo ayudaba, siendo el primero de 16 hijos. Pero su deseo real no era seguir en el mundo comercial, sino crear una orden religiosa. Finalmente se hizo ermitaño. Su obispo le permitió vivir en soledad en la iglesia de San Carlo de Castellazzo, Italia. Aquí maduró la idea de una nueva orden, y en 1725 Benedicto XIII lo autorizó a reunir compañeros. Empezó llamándose hermano Pablo de la Cruz. Luego fundó la Orden de Clérigos Descalzos de Santa Cruz y de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, los famosos pasionistas, padres pasionistas. Y en 1727 fue ordenado sacerdote en Roma. Posteriormente se retiró al Monte Argentario, Italia. De vuelta en Roma en 1750, siglo XVIII, predicó para el jubileo. Clemente XIV le pedía consejo a menudo, al igual que su sucesor Pío VI. Murió el 18 de octubre de 1775 en Roma y fue proclamado santo por Pío IX en 1867, siglo XIX. San Pablo de la Cruz, sí, el hombre de los pasionistas. San Pablo de la Cruz, bendito, alabado sea por siempre, Señor. Te los invito a orar, hay que orar, tenemos que orar. Pablo de la Cruz, Pablo Francisco Danei, nació en Ovada, Liguria, Italia, en 1694, siglo XVII. Es el fundador de los Clérigos Descalzos, de la Santa Cruz y de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Un título tan largo fue inmediatamente reducido por los cristianos al nombre de pasionistas, y así se les conoce, en el que está compendiado el carácter y la esencia de la nueva congregación, cuyos miembros viven, meditan y predican la pasión de nuestro Señor. Pablo Francisco Danei, a la edad de 19 años, escuchó una predicación sobre la pasión de Cristo y decidió ponerse al servicio de Cristo. Para ello pensó que lo que debía hacer inmediatamente era enrolarse como voluntario en el ejercicio que los venecianos estaban alistando para una expedición contra los turcos. Pero dicha cruzada tenía como finalidad intereses materiales, como siempre, Ave María Purísima. Su verdadera vocación maduró dedicándose a la oración y a duras penitencias. Alma eminentemente contemplativa, pasaba hasta 7 horas consecutivas en profunda meditación. A los 26 años recibió del obispo de Alessandria Gattinara el hábito negro del penitente con los signos de la pasión de Cristo, un corazón con una cruz encima, con 3 clavos y el monograma de Cristo. Convenció al hermano Juan Bautista que se uniera a él, y ambos se retiraron a un yermo sobre el monte Argentario, cerca de Orbetello. Allí llevaron una vida eremítica,
En duras penitencias corporales, el domingo dejaban su retiro y bajaban a los pueblos cercanos a predicar la pasión de Cristo. Su predicación apasionada y dramática a menudo se flagelaban en público para hacer más viva la imagen de Cristo sufriente. Conmovía a las muchedumbres y convertía aún a los más duros. Sus misiones, distinguidas por una cruz de madera, obtuvieron resultados sorprendentes. El Papa Benedicto XIII les concedió el permiso de convertir en congregación su asociación y ordenó de sacerdotes a 2 hermanos. La regla que escribió al principio San Pablo de la Cruz era muy rígida. Pablo, que gozaba de la estimación de obispos y papas, sobre todo Clemente XIV, que se enumeraba entre sus hijos espirituales, tuvo que mitigar bastante la primitiva regla de los pasionistas para tener la definitiva aprobación eclesiástica. A la congregación masculina muy pronto se añadió la congregación femenina. Pablo murió a la edad de 81 años, el 18 de octubre de 1775, en el convento romano Arezzo, a la iglesia de los santos Juan y Pablo, sobre el monte Celio. Pío IX lo canonizó el 28 de junio de 1867. Antes de la reforma del calendario, su fiesta se celebraba el 28 de abril. San Pablo de la Cruz, Pablo de la Cruz, Pablito de la Cruz. Pablito, oye, Pablito. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Entonces, démosle gracias pues al Señor. Hoy también estamos recordando a los santos mártires San Juan Barbut e Isaac Jogues. Son los abanderados de los 8 jesuitas que fueron sacrificados por seguir a Cristo en los actuales territorios de Canadá y de los Estados Unidos, allá por los años 1642 a 1649, es decir, siglo XVII. Isaac fue martirizado por los indios iroqueses cerca de Aureville, estados de Nueva York, y Juan murió a manos de los indios hurones en territorio canadiense. Los mártires de Norteamérica plantaron las primeras semillas de la fe en nuestro continente. Sí, Santo Juan Barbut e Isaac Jogues, mártires en Estados Unidos y Canadá. No estimé conveniente entre ustedes saber algo fuera de Jesucristo y este crucificado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, a Cristo fuerza de Dios y de sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23-24. La propuesta de Jesús supone ir más allá de la condición mundana e instintiva de la vida. Concédenos, Señor, la gracia de elevar nuestro corazón más allá de los instintos y llénanos de la plenitud de tu amor. Amén. ¿Qué dice el texto? El texto siempre tiene algo que decirnos. El hombre es justificado por la fe. Sí, Señor, así es. Sin las obras de la ley. Todos somos pecadores, claro que sí. Y todos somos salvados gratuitamente. Sí, no es por nuestros méritos, por pura misericordia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Es la tesis que va repitiendo Pablo. Claro, esta es la tesis de Pablo. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna. Tal vez en la comunidad de Roma
se daba alguna clase de tensión entre los que procedían del judaísmo y los del paganismo. Ni los paganos tienen motivo de perder la esperanza, ni los judíos de enorgullecerse. Todos han fallado y a todos les ofrece Dios su salvación gratuitamente, por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús. Dios ha tenido paciencia con unos y con otros. Así es, con todos tiene paciencia. Sobre todo los judíos tenían el peligro de creer que merecían la salvación. Ojo con eso, también mucha gente cree eso. Por haber cumplido cuidadosamente las obras de la ley. Pablo los disuade. ¿Dónde queda el orgullo? Queda eliminado. ¿En nombre de qué? De las obras. No, en nombre de la fe. Se pedirá cuenta de la sangre de los profetas, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías. Sigue el ataque implacable de Jesús contra las actitudes de los fariseos y los juristas, ante todo porque edifican mausoleos a los profetas después que sus padres los mataron. Es decir, los fariseos están dispuestos a honrar a los profetas muertos, haciendo la comedia de edificarles monumentos, pero no hacen caso a los profetas vivos. Los tratan igual que sus antepasados a los profetas de antes. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Puede resultarnos un poco extraño este tema tan repetido por Pablo aquí en la carta de los Gálatas. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando. Te le decía que puede resultarnos un poco extraño este tema tan repetido por Pablo en la carta a los Gálatas, de que no es la ley de Moisés la que salva, sino Cristo Jesús y la fe en Él. No parece a primera vista nuestro problema. Sin embargo, puede ser que tengamos el peligro de caer en una tentación equivalente. Nos sentimos superiores a otros, eso sí, nos sentimos superiores, mejores, santos, perfectos, por nuestra condición de católicos, de cristianos practicantes, de religiosos o sacerdotes religiosos. Tenemos al menos en el subconsciente la idea de que estamos ganándonos la salvación por los méritos que vamos acumulando en la presencia de Dios. Ojo con eso, que eso es peligroso. Creer que todo es mérito nuestro, y eso no es así. También nosotros debemos sentirnos perdonados por Dios, salvados gratuitamente por Él. No creemos que tenemos derecho a la salvación por nuestras obras meritorias. La salvación no se compra a base de buenas obras, no, de ninguna manera. Estas buenas obras tenemos que hacerlas, claro que sí hay que hacerlas, pero no son las que nos salvan, no, de ninguna manera. A modo de paga o de jornal, ¿no? Tanto judíos como griegos, los que pertenecen al pueblo israelita, como los que no estamos en deuda con Dios y tenemos que agradecerle Él que nos haya salvado, enviando como redentor, pagador del rescate a su Hijo Jesús. Es valiente Jesús al desenmascarar las actitudes de las clases dirigentes de su época, pero sus palabras nos ponen interrogantes. También a nosotros, seamos dirigentes o no, esto puede pasar en la sociedad en la que puede estorbar a los poderosos las voces proféticas que se levantan contra sus injusticias. Puede pasar en la iglesia, en la que en ocasiones se hace callar a los que tienen un espíritu más libre y crítico, aunque más tarde a veces se los rehabilite o incluso se los canonice. Pero puede pasar también a nuestro alrededor, cuando nos sentimos molestos, si somos criticados y hacemos lo posible por
desacreditar. No llegaremos a eliminar a esos profetas que se atreven a llevarnos la contraria. A todos nos pasa que nos estorban los profetas vivos, no los muertos. Además, podemos merecer también las palabras de Jesús a los juristas. Nos sentimos propietarios de la verdad, guardando sus llaves, de modo que los demás tengan que pasar la aduana de nuestra interpretación. Nos creemos los únicos que tenemos razón en todas las discusiones, sean importantes en el ámbito eclesial o más cotidianas en nuestra familia o círculo comunitario. Sería una lástima que los que podemos decir una palabra en el ámbito de la catequesis o de la predicación no comuniquemos esperanza y alegría, sino angustia y miedo. Seríamos malos guías, sí, malos guías. Para reflexionar, caemos en la trampa de honrar a los profetas que fueron reconociendo sus méritos y la injusticia del trato que recibieron, pero luego resulta que no hacemos caso de los profetas actuales y les hacemos la vida imposible porque no estamos dispuestos a escuchar su mensaje cuando nos es incómodo. Y ahí para reflexionar. Señor Jesús, con frecuencia desatendemos las palabras de quienes nos invitan a llevar una vida coherente. Ilumínanos con tu amor para cambiar nuestra forma de vivir, de pensar. Sí, que nos ayudes a vivir esa vida como tiene que ser, Señor. Señor, queremos aceptar tu voluntad. Muchas veces los líderes religiosos, en vez de cumplir con su misión, son quienes cierran las puertas al modo en que Dios quiere salvarnos. Algunos se dan títulos de progresistas, aceptando cuanta doctrina contraria a la fe les venga, y otros de tradicionalistas, que pierden el tiempo más en las formas que en el contenido mismo del Evangelio. Así se entiende el diálogo que hay entre Jesús y la clase dirigente de su tiempo. Lo ponen a prueba, confabulan contra él, le ponen trampas para hacerlo caer, quieren la salvación a su modo y no al modo de quien les ofrece la salvación. Ese es el drama de los escribas, fariseos y doctores de la ley con Jesús. Por eso les resulta incómodo y buscaban matarlo, quitarlo de medio, porque lo que Jesús predicaba no se acercaba en lo mínimo a lo que ellos querían oír. Lo mismo de hoy. Quieren imponer sus intereses, sus ideas, sus caprichos. También nosotros, hermanos, podemos presentar este drama. ¿Cuántas veces nos alejamos de la iglesia porque lo que se predica no va con nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces hemos creído hacer correcciones al modo de proceder de Jesús y de la iglesia, creyendo que sería mejor si lo hiciéramos a nuestra manera? Ojo con eso. ¿No hará bien preguntarnos cómo queremos ser salvados? ¿A nuestro modo o a la manera de Cristo? Jesús siempre nos sorprende así. Que dejémonos sorprender por Él. El Señor nos ha mostrado la omnipotencia de un Dios que es infinita misericordia. Misericordia y perdón, eso sí. Si llegamos a Él con un corazón contrito y humillado, verbi gracia el miserere, Él nos hará ver la salvación. San Pablo de la Cruz lo resume perfectamente de esta manera: si la salvación eterna estuviera solo en nuestras manos, tendríamos suficiente motivo para temer. Pero como está en las manos de nuestro Padre Celestial, ¿qué podemos temer? San Juan de la Cruz, cuya fiesta celebramos hoy. Ven, Espíritu Santo, ven, que te necesitamos, porque a veces creemos que las cosas darían mejores resultados si las hacemos a nuestra manera, si las hacemos nosotros.
Qué error, ¿no? Qué prepotencia. Incluso nos hemos atrevido a hacerte sugerencia, como si tú pudieras equivocarte en algo. Concédenos, Señor, la gracia de disponer nuestros corazones a un sincero arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado por semejante ofensa, y ayúdanos a confiar más en tus criterios y en el de la Santa Iglesia Católica. Oh Dios, como San Pedro, queremos decirte en este momento de nuestra congoja: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Madre del Salvador, Santísima Virgen María, alcánzanos de tu Hijo la gracia de acoger con verdadera confianza su salvación. Amén. Bien, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay distinción, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo constituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre, para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados del pasado en el tiempo de la paciencia de Dios. Actúa así para mostrar su justicia en este tiempo, a fin de manifestar que era justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde está la gloria? Queda eliminada. ¿En virtud de qué ley? ¿De que la ley de las obras? No, sino en virtud de la ley de la fe. Pues sostenemos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? También lo es de los gentiles, si es verdad que no hay más que un Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 130, 129 entre paréntesis. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos de ellos los matarán y perseguirán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo que se les pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar se los han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlos implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para cazarlos con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Mira, desde lo hondo a ti grito, Señor.
Y hoy también en medio de toda esta realidad difícil, nosotros gritamos a ti, Señor. Escucha mi voz, Señor. Estén tus oídos atentos, Señor. A ti clamamos frente a tanto dolor, tanta injusticia, tanto derramamiento de sangre, tanta situación de miseria, de pobreza, de niños que mueren, de ancianos violentamente asesinados, de toda esta situación que se padece, hambre, y ver cómo una guerra, cuánto derramamiento, cuánta destrucción, todo por la soberbia, todo por no dialogar. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti siempre procede el perdón. Y como lo dice el Papa Francisco, tú no te cansas de perdonar. Mi alma espera en el Señor, sí, así como María también espera en ti, mi alma. Y qué bueno que tú le digas, Señor, en ti confío, ¿no? Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, aguarda al Señor. Confía en el Señor. Abre tu corazón al Señor y pon en las manos del Señor lo que quieras colocar. Pon tu confianza en el Señor. Clama al Señor. Clama a Él. Ese Dios de misericordia, ese Dios que nos ama. Y mira cómo el Señor cuestiona a estas autoridades. Cómo el Señor lo hace con esa autoridad, con esa entereza, ¿no? Les dice, así son testigos de lo que hicieron sus padres. Y lo aprueban. Y les dice, porque ellos los mataron y ustedes le edifican mausoleos. Mira. Les enviaré profetas y apóstoles, algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y es la realidad, cómo se oponen a la palabra y cuánto también se muestran enemigos del mensaje de Cristo. Pensemos bien, hermanos, abramos nuestros corazones y dejemos que el Señor permee nuestros corazones. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezca de la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermano. Enséñame a vivir en tu amor.